Muy buenas noches, mi nombre es Andy Rosado y estaré presentando mi exposición de la asignatura correspondiente, métodos numéricos. Comenzaremos explicando lo que son los métodos cerrados, que son o no son más que raíces de ecuaciones que se ocupan de aprovechar los métodos o que se ocupan de los métodos que aprovechan el hecho de que una función cambia de signo en la vecinidad de una raíz. A estas técnicas se les llama métodos cerrados o de intervalos, porque se necesita de dos valores iniciales para la raíz. Como su nombre lo indica, dichos valores iniciales deben encerrar o estar a ambos lados de la raíz. El método gráfico es útil para visualizar las propiedades de las funciones y el comportamiento de los diversos métodos numéricos. Como indica su nombre, gráfico, se representa por vías visuales, por gráficas visuales. Las técnicas gráficas se utilizan a menudo para resolver problemas complejos. Los resultados no son muy precisos, cabe destacar. Además, las soluciones gráficas, sin la ayuda de una computadora, son en extremo tediosas y difíciles de implementar. Finalmente, las técnicas gráficas están limitadas a los problemas que puedan describirse usando 3 dimensiones o menos. El método de bisección, conocido también como corte binario, de partición de intervalos o de Bolzano, es un tipo de búsqueda incremental en que el intervalo se divide siempre a la mitad. Si la función cambia de signo sobre un intervalo, se evalúa el valor de la función en el punto medio. Criterios de paro y estimaciones de errores. Los criterios de paro y estimaciones de errores no es más que el método que se repite para obtener una aproximación más exacta de la raíz. Ahora bien, se debe desarrollar un criterio objetivo para decidir cuándo debe terminar el método. Una sugerencia inicial sería finalizar el cálculo cuando el error verdadero se encuentre por debajo de algún nivel prefijado. Puede decidirse que el método termina cuando se alcanza un error más bajo, por ejemplo, al 0.1%. Dicha estrategia es inconveniente ya que la estimación del error en ejemplo anterior se basó en el conocimiento del valor verdadero de la raíz de la función. Aun cuando método de la falsa posición. Aun cuando la bisección es una técnica perfectamente válida para determinar raíces, su método de aproximación, en este caso por fuerza bruta, es relativamente ineficiente. La falsa posición es una alternativa basada en una visualización gráfica. Este método tiene varias desventajas. Dentro de las desventajas del método de la falsa posición, se puede decir que aunque el método de la falsa posición parecería ser simple, la mejor opción entre los métodos cerrados que se pueda tener, pero hay casos donde funciona de manera deficiente. En efecto, como en el ejemplo siguiente, hay ciertos casos donde el método de bisección ofrece mejores resultados. Método de la falsa posición modificado. Una forma de disminuir la naturaleza unilateral de la falsa posición consiste en obtener un algoritmo que detecte cuando se estanca o cuando se tranca uno de los límites del intervalo. Si esto ocurre, se divide a la mitad el valor de la función en el punto de estancamiento. A este método se le llama método de la falsa posición modificado. Búsqueda por incrementos y determinación de valores iniciales. Además de verificar una respuesta individual, se debe determinar si se han localizado todas las raíces posibles.
Otra opción es incorporar una búsqueda de incremental al inicio del programa. Esto consiste en empezar en un extremo del intervalo de interés y realizar evaluaciones de la función con pequeños incrementos a lo largo del intervalo. Si la función cambia de signo, se supone que la raíz está dentro del incremento. De lo contrario, no sería así. Métodos abiertos. Anteriormente ya se había hablado de los métodos cerrados. Como dice aquí en su definición, dice en contraste, los métodos abiertos descritos en este capítulo que ya se ha hablado, se basan en fórmulas que requieren únicamente de un solo valor de inicio X o que empiece con un par de ellos, pero que no necesariamente encierran la raíz, a diferencia de los métodos cerrados que deben de encerrar la raíz. Aquí no. Iteración simple de punto fijo. Como se dijo antes, los métodos abiertos emplean una fórmula para predecir la raíz. Esta fórmula puede desarrollarse como una iteración simple de punto fijo, también llamada iteración de un punto o sustitución sucesiva o método de un punto fijo, al arreglar la ecuación f de x igual a 0, de tal modo que x esté al lado izquierdo de la ecuación, como se ve en este ejemplo. X está al lado izquierdo de la ecuación. El método gráfico de las dos curvas. Aquí se puede decir que el método gráfico de las dos curvas está en la intersección de las curvas o de las dos curvas que indica una raíz estimada de aproximación. Por ejemplo, aquí tenemos un aproximante x que es igual a 0.57, que corresponde al valor de la curva de la figura que se mostrará. Método de Newton-Raphson. Tal vez de las fórmulas para localizar raíces, la fórmula de Newton-Raphson, como se ve aquí, se verá a continuación en la figura 6.5, sea la más ampliamente utilizada. Si el valor inicial para la raíz es x de y, entonces se puede trazar una tangente desde el punto x de y a fxy de la curva. Por lo común, el punto de esta tangente cruza al eje x y representa una aproximación mejorada de la raíz, como se ve en el siguiente ejemplo. Desventajas del método de Newton-Raphson. Aunque en general el método de Newton-Raphson es muy eficiente, hay situaciones donde se comporta de manera deficiente. Por ejemplo, en el caso especial de raíces múltiples, que se analizará más adelante en detalle. Sin embargo, también cuando se trata de raíces simples se encuentran dificultades, como en el siguiente ejemplo. En el ejemplo 6.5 de una función que converge lentamente con el método de Newton-Raphson, se plantea el problema de una determinante de una raíz positiva de f de x, que es igual a x a la 10 menos 1, usando el método de Newton-Raphson y el valor inicial, que tiene un aproximante de x de igual a 0.5. Raíz múltiple. Una raíz múltiple corresponde a un punto donde una función es tangencial al eje x. Por ejemplo, una raíz doble resulta de f de x es igual a x menos 3 por x menos 1 por x menos 1, o multiplicando términos, f de x es igual a x a la 3 menos x menos 5x a la 2 más 7x menos 3. Aquí se ve la raíz múltiple, que son múltiples raíces que se resulta de una multiplicación de términos. Sistema de ecuaciones no lineales. Hasta aquí nos hemos ocupado, o se ha ocupado, de determinar las raíces de una sola ecuación no lineal.
Un problema relacionado con este consiste en obtener las raíces de un conjunto de ecuaciones simultáneas. Por ejemplo, la función número 1 es igual a x1 con x2 sobre xn igual a 0. Como se puede ver aquí también dice que la solución de este sistema consta de un conjunto de valores x y que simultáneamente hacen que todas las ecuaciones sean iguales a 0. Ecuación auxiliar. Es el resultado de un polinomio que, al igualar a 0, se obtiene una ecuación llamada ecuación auxiliar o característica. Evaluación y derivación de polinomios. Aunque la forma de la ecuación es la más común, no resulta la mejor para determinar el valor de un polinomio para un valor específico de x. Por ejemplo, evaluar el polinomio de tercer grado como la f3x es igual a a3x3 más a2x2 más a1x más a0. Implica 6 multiplicaciones y 3 sumas. En general, para un polinomio de enésimo orden se requieren n más 1 dividido entre 2 multiplicaciones y n sumas. Deflación polinomial. Se puede decir que para determinar la raíz de un polinomio de enésimo grado se debe de repetir o se repite el procedimiento para localizar la raíz. Puede encontrarse la misma raíz. Por lo tanto, sería adecuado eliminar la raíz encontrada antes de continuar. A este proceso de eliminar la raíz se le llama deflación polinomial. Y para terminar, se puede observar aquí en la figura 7.2 un algoritmo que divide un polinomio, definido por sus coeficientes a entre un polinomio de grado menor d. Aquí se ve como se vería en una fórmula de un programa en algún sistema matemático desarrollado en una computadora. Gracias por la atención.